Muy buenas tardes, bienvenido a otra entrevista del Instituto Políticas Públicas. Hoy vamos a estar hablando de descentralización y para eso tenemos un invitado de honor, José Antonio González. Él es doctor en Filosofía y Letras, con mención en Historia, es director de la Escuela de Derecho de la UCN y además académico de la Facultad de Ciencias Políticas. Muy buenas tardes, José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bernardita. Hoy muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como comentaba que vamos a hablar hoy de descentralización, yo quería preguntarte, ¿cómo evalúas tú el recorrido que ha hecho Chile en el ámbito de la descentralización? Mira, habría que poner esto en una perspectiva, separando posiblemente por siglos. En el siglo XIX hay una tensión muy fuerte entre la visión centralista y las demandas regionales. Todo lo que es el último decenio, del 1851 a 1860, son las rebeliones de Copiapó y Concepción, que desgraciadamente no ha sido tan explorada en su análisis, salvo algunas honrosas excepciones como Jens Petra y Luis Vitale en su historia, su interpretación marxista de Historia de Chile. Pero eso tiene un trasfondo muy interesante y en la parte de lo que implicaría fundamentalmente la descentralización administrativa, aparece la Comuna Autónoma en 1890, que tiene un matiz. Si entramos al siglo XX, tú ves un fuerte centralismo, un centralismo que la misma Constitución del año 25 lo mantiene, estableciendo una figura de las asambleas provinciales, pero que con el pequeño resquicio que nunca se promulgó el reglamento. Y por lo tanto, las asambleas provinciales recaía en las decisiones del intendente. Ahora, toda esa visión va a tener una mirada teórica muy interesante por la Corfo, cuando en su geografía económica, que empieza en 1950, plantea una visión de revisar el proceso de demarcación provincial, las 25 provincias, y crear regiones en base de un sustento tanto productivo y de sujeto social. Por ejemplo, te hablaba de que la provincia de Tarapacá y Antofagasta debía estar fusionada porque era una actividad minera y un sujeto social idéntico, por lo tanto, podría darse una visión. Y ellos pensaban en 6 regiones. Pero sin duda, con la Comisión Nacional de Reforma Administrativa, la CONARA, empieza un proceso mucho más acelerado de descentralización administrativa. Esto virtualmente es lo más novedoso en el siglo XX. Y en el siglo XXI, tú tienes, yo diría, 2 aspectos. Uno, la creación de los gobiernos regionales y, y últimamente la emergencia del gobernador. Pero todo esto no va de consumo con los 3 ámbitos de la descentralización que implica la parte administrativa, la parte fiscal y la parte política. La parte fiscal, tenemos todavía la discusión entre el delegado presidencial y el gobernador respecto a cuáles son los recursos. En la parte, podríamos decir, administrativa, todavía estamos viendo una suerte de revisión entre las competencias que tiene el municipio respecto, por ejemplo, al tema de la educación. Por ejemplo, esta desmunicipalización de la educación vuelve nuevamente al Estado. Entonces, hay elementos que son un poco paradójicos. Tú mencionabas, José Antonio, la elección del gobernador. ¿Tú crees que la figura del gobernador está realmente marcando una diferencia hacia la descentralización? Mira, yo creo que yo lo plantearía de 2 formas. Uno, en términos reales, eh, formales, sí es interesante porque es de elección popular,
y otro es en términos simbólicos, es decir, que en un momento dado la región va a estar asumida por una persona idónea, representativa de la región, y no por alguien que ha sido designado por el presidente de la República, que puede coincidir que sea oriundo o bien puede ser foráneo. Pero le falta todavía la perspectiva, en mi opinión, de esta descentralización fiscal, fundamentalmente para poder promover inversiones públicas de carácter más endógeno. Es decir, por ejemplo, que los mismos recursos que tenga una región pueda ser reinvertido, pero decidiéndolo el gobierno regional con el gobernador al frente. Claro. Oye, justo antes de que mencionaras al gobernador, mencionaste que el siglo XX había estado marcado por una fuerte centralización, pero ¿de dónde nace esa centralización o siempre Chile se conformó así? Mira, aquí hay muy interesante tu observación, porque aquí hay dos temas que desde el punto de vista historiográfico nos han puesto en cierta forma esto que se llama técnicamente la canonización de los textos. Es decir, los textos que el Ministerio de Educación en cierta forma avala como textos de complemento para la educación formal. Y eso significa que, por ejemplo, cuando se habla del proyecto federalista de José Miguel Infante, de una plumada lo descartamos. Pero la pregunta es, ¿por qué se descarta de una plumada? ¿No quedó nada acaso? ¿Por qué se descarta de una plumada toda esta rebelión de las regiones contra el centralismo en el siglo XIX? ¿Por qué se descarta incluso el sistema parlamentario? Piensa tú que este mismo sistema, por ejemplo, para el caso de Antofagasta, incluso para el caso de Tarapacá en el siglo XIX, una vez que se gana la Guerra del Pacífico, nosotros no tuvimos representación parlamentaria a nivel de senadores. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando se reivindica la Antofagasta, se pone precisamente como un nivel de departamento nuevo y solamente con la posibilidad de elegir un diputado. Pero como no éramos provincia, solamente en 1888, no podíamos elegir senadores. Y esto nunca nadie lo subsanó hasta que lo subsanó Balmaceda. Pero eso también nos afectó, por ejemplo, que en todas las leyes a favor de la industria salitrera se favoreció Tarapacá en desmedro de Antofagasta por no tener esta representación parlamentaria. Entonces, encontramos, por ejemplo, que gracias a veces a una voluntad política, como por ejemplo la unión parlamentaria que hubo en la década del 50, de todos los representantes del espectro político de la circunscripción de Tarapacá y Antofagasta, que eran los prohombres de la política, es decir, ¿verdad? Fernando Alessandri, Salvador Allende, el mismo Eduardo Frei, después Radomiro Tomic, favorecieron en gran medida este impulso que ideó Radomiro Tomic de que a través del nuevo trato del cobre, un 8% de las utilidades de la gran minería de cobre fuesen a favorecer los municipios del norte grande. Y desde ahí que empezamos a reclamar hasta el día de hoy dónde están las utilidades a favor precisamente de los lugares donde se explota el recurso minero. Entonces, yo creo que hubo instancias que, por un lado, van a satisfacer del punto, podríamos decir, entre comillas, fiscal, pero no del punto de vista administrativo. Es decir, seguíamos con las provincias, seguíamos con el centralismo de Santiago, pero se permitía esta suerte de válvula de escape. Lo mismo que ocurrió con la Junta de Adelanto de Arica. El mejor proyecto endógeno exitoso hasta el día de hoy llevado a cabo por una región. El mejor. No hay ninguna experiencia en términos comparativos en nuestra historia como la Junta de Adelanto de Arica. Ahí participaban todos, los sindicatos. Se favoreció la creación de la misma Universidad del Norte en Arica, la creación de la sede de la Universidad de Chile, todo lo que es el turismo ariqueño, el casino, todo eso se hizo con
con la Junta de Adelanto, el puerto libre también. Entonces, Arica despegó, pero durante el gobierno de Eduardo Frei, la misma política de planificación de Odeplan te empezó a cortar precisamente estos tributos a favor de la zona, hasta que al final, durante la dictadura, se terminó esto. Y volvió nuevamente a una visión en que las regiones no tienen proyectos endógenos. ¿Mm? ¿Tú crees que hay regiones que tienen un mayor central, o sea, así como mayor peso que otras? Sin duda, sin duda. Y eso se evidencia en tres aspectos. Piensa tú que Concepción tiene yo diría que Concepción engloba tres aspectos que son envidiables. En primer lugar, una conciencia de que era la capital militar chilena durante toda la colonia, frente a lo que era precisamente la línea de la frontera. En segundo lugar, es la ciudad más importante del sur de Chile. Creó una conciencia regional claramente identificada con la Universidad de Concepción, para desafiar precisamente a las dos universidades centralistas, y también estableció un centro de investigación muy holístico para visualizar el desarrollo en base de la olla hidrológica del Biobío. Entonces, Concepción tiene esta conciencia regional. Y no tenemos, salvo que el caso de Antofagasta, pero en el caso de Antofagasta digamos, quedamos abrumados con la crisis del salitre. No despegamos hasta la década del 50, donde empiezan a crearse las universidades regionales. Pero Concepción tenía proyectos endógenos, industrias, todo lo que es la inmigración italiana, industria, un comercio, una actividad precisamente de su hinterland, eh, agroganadera, etcétera. Y además todo lo que viene a ser, digamos, las inversiones públicas en Talcahuano. Entonces, Concepción, en mi opinión, viene a ser el representante de este sentimiento regionalista, y desapareció Copiapó. Copiapó no tiene más, digamos, más realce. Y nos quedamos en los extremos. Punta Arena tiene una identificación fuerte, y yo diría que Iquique, Antofagasta y Arica tienen por el otro lado. Valparaíso no, Valparaíso siempre yo he considerado que es un apéndice de Santiago. Toda la quinta región vive de Santiago. Esa son los cortesanos de Santiago. O sea, con Valparaíso, por más que Salvador Reyes decía que el norte empieza en Valparaíso, pero no, Valparaíso no cuenta para nosotros en términos regionales. Cuenta Concepción, Punta Arena, obviamente el norte, y la matriz simbólica de Copiapó. ¿Mm? Aunque debo decir, José Antonio, respecto a lo que dices de Valparaíso, que yo como viñamarina siempre me sentí viñamarina en Santiago, o sea, no podía, y uno llega de región y se siente la diferencia. Como, Claro, esto es una diferencia al revés. Es decir, los santiaguinos te hacen notar que tú no eres de Santiago. Esto es como en claro, Buenos Aires. Cuando alguien viene de las provincias del norte, de Tucumán, de Salta, te dicen, todos muertos de hambre del norte. Pero en el mismo Buenos Aires te hacen una diferencia de qué barrio eres tú. bueno, el concepto es de región, o sea, en Santiago se usa ese concepto. Sí, Ellos no así es, son de región, el resto somos de región. así es, así es. Y eso te lo hacen notar, y lo peor es que sigue siendo Santiago el gran pulpo que de las inversiones que se hacen en nuestro país, el 48% se lo lleva a Santiago. Claro. Obvio, tiene más infraestructura, está precisamente todas las redes sociales, políticas, comerciales en Santiago, es plataforma, etcétera. Pero solamente Tarapacá y Antofagasta han sido los territorios más globalizados de Chile.
más globalizados de Chile. Y todo esto fue durante el periodo salitrero. Cuando venía todo lo que es precisamente las grandes manifestaciones teatrales, pasaban por el Teatro Colón y se iban a Iquique y remataban a veces en Antofagasta. Santiago no lo descartaban. ¿Por qué? Porque acá estaba el dinero, acá estaba precisamente la visión. Es decir, esa parte de globalización te lleva, por ejemplo, que todavía nosotros tenemos, por ejemplo, una cobertura de Internet superior a la media en Chile. La misma comunicación con los mercados internacionales es precisamente el norte. ¿Mm? Algo que tenga que Santiago no. Claro, porque si tú haces una línea isomórfica en Santiago, obviamente están distribuidos según en qué sector tú estás hablando de Santiago. Pero en el norte más o menos es una línea más o menos horizontal, más paralela, más sincrónica y no con tanto altibajo, salvo el caso, por ejemplo, que si miramos hacia Taltal, Tocopilla, y ahí sí que se nos desarma esa uniformidad. Oye, José Antonio, quería preguntarte, ¿qué recomendaciones o qué cosas crees tú que se podrían como hacer de políticas públicas para cambiar un poco esto de la centralización existente? Mira, yo he sostenido que en vez de fijarnos en la figura del gobernador, lo que debemos apuntar, y eso va no solamente con los aires nuevos de la ciudadanía, sino que también con dónde está el poder. Y eso es, en mi opinión, revisar la ley municipal. Y la ley municipal hay que revisarla en el sentido de que no podemos todavía mantener en carriles separados la elección del alcalde de los concejales o los regidores. Tenemos que volver a la visión antigua, donde los regidores elegían al alcalde. Y de esa manera tú no tienes ni autoritarismo, ni nepotismo, ni tampoco elementos de corrupción, ni tampoco elementos de malversación. ¿Por qué? Porque te están controlando tus iguales, y tus iguales te pueden censurar y te pueden destituir sin necesidad de hacer acciones judiciales. Entonces, eso que yo lo he estudiado en términos de larga duración, desde el siglo XIX hasta ahora, eso te permite, por ejemplo, que no existan territorios en cierta forma como desvalidos, marginados o zona de catástrofe, sino que hay un desarrollo mucho más uniforme desde el punto de vista territorial. Así se hacía antes. Entonces, por ejemplo, cuando se iban a hacer las poblaciones, se empezaba a ver cuál era el mínimo de infraestructura que iban a tener: alcantarillado, agua potable, alumbrado público. Después, la pavimentación, el asfalto. Entonces, tú ibas, en cierta forma, no dejando bolsones de periferia o de marginalidad. Y hoy día, naturalmente, han cambiado las cosas, han entrado precisamente con toda esta visión muy fuerte las empresas inmobiliarias a definir casi el territorio. Yo creo que hay que volver a eso. ¿Por qué te planteo esto? Porque lo que nosotros necesitamos es volver precisamente a que nosotros definamos cuál es nuestro entorno inmediato. Yo tengo las experiencias de haber participado en esta naturaleza, tanto en Suecia como en España, en que te presentaban los proyectos de reforma urbana y tú ibas votando, diciéndome esto sí. Entonces, si tú haces que en una junta de vecinos necesitamos hacer un parque. Bueno, ¿cómo va a ser el parque? Si se va a construir un edificio, ¿cuál va a ser precisamente la responsabilidad social del entorno? No dejarte el edificio, sino ver cuál es el impacto. Entonces, yo creo que eso va muy de la mano con una suerte de descentralización en términos del poder al interior de la comuna. Te hace mucho más, en mi opinión, mucho más fluido la relación con la federación
de juntas de vecinos. Y eso, en mi opinión, va de acuerdo con los sentimientos, con las expectativas que nosotros tenemos de este micropoder. Es decir, empecemos precisamente con nuestro entorno barrial, empecemos a mejorar nuestro entorno barrial, pero para eso tenemos que entregar ciertas facultades. ¿Mm? Y José Antonio, hablando de participación, responsabilidad social, yo te quería preguntar sobre la Convención Constituyente, un informe de participación ciudadana en el proceso constituyente que sacó la consultora internacional Ipsos y Espacio Público, demostraba que un 70% de la población estaba de acuerdo con, o sea, un 70% de los encuestados, me disculpo, estaba de acuerdo con que todas las sesiones fueran con participación ciudadana. Un 22% decía que algunas sesiones no más y un 8% no sabía. Entonces, en base a eso yo quería preguntarte, ¿qué piensas de esta participación ciudadana en la Convención Constitucional? Mira, yo parto de la base que estamos en una situación muy singular, única, en que por primera vez realmente tenemos todo el espectro demográfico, socioeconómico representado. Y no solamente desde el punto de vista ideológico, sino incluso las regiones. Y por consiguiente, tenemos que aprovechar al máximo esta oportunidad de esta mayor participación. Pero yo haría el siguiente distingo. Nos vamos a encontrar con elementos muy técnicos, donde, en mi opinión, la participación se tiene que traducir en un lenguaje más formal, más jurídico, que es lo que siempre he alegado, es lo que hace el Tribunal Constitucional alemán. La gente se plantea y ellos transforman el lenguaje más coloquial, más simple, en la parte más técnica jurídica. Entonces, yo creo que hay elementos que son interesantes. Hoy día, precisamente, un amigo, Gabriel Palma, que es profesor emérito de Economía en la Universidad de Cambridge, nos mandó a señalar que, mire, en la Convención Constituyente y en el Senado están discutiendo una cosa que es que se están enredando. Una cosa es el royalty y otra cosa es el impuesto a la minería. No confundan eso. Entonces, bueno, ahí tú tienes una mirada técnica de alguien que lisamente sabe y que obviamente va a poner el distingo conceptual. Entonces, pero eso no significa ningún obstáculo para que gente vaya a representar precisamente cuál es lo que espera de esta Constitución. Naturalmente, con el aviso de decir, mire, estas son cosas que no entran en la Constitución, estas son cosas que entran en leyes ordinarias. Entonces, pero obviamente tú tienes que tener una precisión didascálica, así más pedagógica, es decir, está bien, pero esto lo vamos a tener en cuenta para cuando discutamos las leyes, o cuando discutamos el reglamento, o cuando discutamos nuevamente la reforma de los códigos. Pero en la Constitución me parece bien que ¿por qué no plantear lo que deseamos dibujar del país? Sin caer en un asambleísmo infinitum, o sea, que estemos todo el día dando de vuelta, no, pero tener la oportunidad de representar. Mira, en el siglo XX, antes del golpe, cuando éramos un país pobre, pero honesto y más sensato, se hablaba de las fuerzas vivas del país. ¿Y cuáles eran las fuerzas vivas del país? Desde los sindicatos hasta los empresarios, pasando también por las universidades. Todo eso tenían, obviamente, una suerte de escucha corporativa, para hacer notar precisamente qué piensa el minero, qué piensa el pescador, qué piensa el agricultor, qué piensa la mujer, qué piensa el inmigrante. Entonces, podemos construir esto, pero que no sea una discusión bizantina, o sea, es recabar naturalmente esto y seguir avanzando. Porque, ¿sabes tú? El temor que podemos tener es que si hacemos digamos, un Frankenstein en la Constitución, no te olvides que hay plebiscito de salida. Y en el plebiscito de salida nos podemos encontrar con un rechazo y eso sería realmente tremendo, que nos quedemos con la misma Constitución que estábamos reformando. Entonces hay que ser prudente,
pero avanzando, precisamente escuchando, pero obviamente con lo que es, digamos, sentido común. Claro. Oye, José Antonio, tú has hecho muchos estudios, publicaciones, tienes varias de cultura, no sé, el trabajo de la mujer, la inmigración en el norte, y en base a todos esos estudios quería preguntarte, ¿cómo ves tú el contraste de la institucionalidad que había en el siglo XX con la que tenemos ahora? Una pregunta para cerrar. Respecto a qué materia. Culturalmente hablando. Sin duda, hay un elemento que se deja sentir. Y ese elemento que se deja sentir era fundamentalmente la función que tenían las universidades en promover la cultura, en promover precisamente las jornadas de verano, las escuelas de invierno que eran precisamente abiertas a todo público, porque hay una responsabilidad en el sentido de que las universidades que se sostienen, sean tradicionales o sean públicas, se sostienen por parte del Estado de manera directa o indirecta, tienen la obligación, en mi opinión, el deber ético de devolver precisamente a la población parte de lo que es sus investigaciones o sus avances culturales. Y para esto tú tienes que promover orquestas, coros, teatro, pero ir precisamente a entregar esto a la población. Y precisamente ahí tú ves, por ejemplo, que cuando la Comisión de Legislación y Constitución del Senado, encabezado por el senador Pedro Araya, pide un informe a las universidades sobre el indulto, te llama la atención que nosotros fuimos la primera facultad que entregó, después la Católica con cierta reticencia, y después hay un silencio. Nadie entrega. Entonces la pregunta es, nosotros tenemos el deber de jugarnos por la población, por la nación, de dar precisamente ciertas orientaciones, les guste o no les guste, pero tenemos que tener la orientación y no silenciarnos, porque se supone que nosotros somos la academia y tenemos que pronunciarnos. Si a alguien le piden un informe, oiga, lo está pidiendo precisamente alguien que representa también la soberanía popular. Entonces, yo voy en ese sentido, la cultura ha sufrido una merma, pero yo reconozco en Blas Espinosa, el primer intendente del retorno a la democracia, que él creó el 12º proyecto de identidad regional, el primero a nivel nacional, e incentivó precisamente la investigación por parte de las universidades sobre cómo se había modificado el panorama identitario y de la conciencia telúrica respecto precisamente a nuestra superficie, a nuestros íconos, etc. Y después se suspendió. Entonces, dices tú, pero nosotros necesitamos volver nuevamente a recoger la cultura e incluso más, tener abierta el espíritu para recoger el acervo que traen los inmigrantes. Los inmigrantes. Y eso, en mi opinión, es importante porque nos nutre de un sentido que hemos ido desperfilando, el sentido latinoamericano. Chile no se siente latinoamericano. Chile se siente que es casi protoeuropeo, pero los europeos no nos ven así. Entonces la pregunta es, nuestro barrio es América Latina, te guste o no te guste, es América Latina y tenemos que volver a América Latina, pero en una situación de recoger el sentir más profundo, que es la comunión en términos precisamente de una lengua, de una manera de ver el tiempo y el espacio, de un ancestro de pueblos originarios que también nos han nutrido desde el punto de vista biológico y cultural, y todo eso hacernos carne. ¿Mm? Claro. Interesante eso que mencionas sobre que Chile se siente como no latinoamericano, y la verdad es que en Europa hace unos años, en Alemania por ejemplo, la gente no sabía qué era Chile, o sea, qué tan avanzado estaba. Así es que
quizá debiéramos empezar a sentirnos un poquito más latinoamericanos del lugar donde estamos. Mira, tú, Bernardita, que vienes de la quinta región, eh, tú vas a ir a la Plaza Colón, si es que no has ido, y te vas a encontrar con algo que te va a sorprender. Las calles principales de Antofagasta son latinoamericanas. ¿Cuáles son las calles? San Martín, Washington, Sucre, Bolívar, O'Higgins y Carrera lo tenemos en la Avenida Brasil. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos la etapa de la independencia, no nacíamos, pero sí habíamos nacido para, obviamente, recordar lo que es la parte la parte más central latinoamericana. Y después sí se vivió la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, nosotros tenemos Uribe, Orella, Conde, Prat, y O'Higgins y Carrera están muy, muy lejos, porque no lo sentimos. Nosotros sentimos la Guerra del Pacífico y la parte de la épica latinoamericana. Esa es la única ciudad más latinoamericana del país. No existe una ciudad que tenga en su plaza principal los nombres de los próceres de América Latina. José Antonio, se nos acabó el tiempo, pero esta conversación está muy, muy interesante, así que espero que nosotros nos volvamos a encontrar para seguir Por conversando. supuesto, cuando tú desees no vas. Muchas gracias y muchas gracias por tu tiempo. Así Muy que amable.